Hola, por fin. Hoy es IVE Comeback Day. Tenemos nuevo álbum, el segundo álbum completo de IVE. Entonces, no he oído nada, bueno, menos la canción de Pan Pan, que ya salió la semana pasada como pre-single. Entonces, no he oído nada, entonces quiero reaccionar a todo el álbum y al videoclip principal de Black Hole. Aquí por primera vez. Entonces, por eso estoy aquí. Soy una gran fan de IVE desde siempre. He escuchado toda su discografía e incluso he ido a sus conciertos 2 veces. Entonces, bueno, como es un segundo álbum completo, estoy expectante. La verdad es que no tan expectante porque salió Backpan la semana pasada y no me gustó mucho. Entonces fue un poquito decepción. Pero bueno, he oído muy bien sobre su nueva canción. Soy una gran amante de I.M. Es mi canción favorita de IVE. Y mucha gente dice que pues Black Hole es una continuación de I.M. Por favor. Entonces, vamos a reaccionar a todo el álbum. La semana pasada, como digo, salió Big Ben, pero el videoclip no y la canción la he oído, pero quiero volver a escucharla juntos para dar mi opinión como un poco sobre esta canción. Entonces, vamos a poner el audio. Okay. El intro es, bueno, ya se vio cuando sacaron los teasers de esta canción que era muy James Bond. Me recuerda, me acuerdo Wonion en el teaser que era como de Mujer Fatal, algo así. Y la intro es como muy vaquera, muy James Bond, ¿no? Entonces, está guay, o sea, a mí la intro me gustó bastante, o sea que no problema. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, he leído como que esta canción fue más para que se puedan lucir las raperas, como Iso, Kaul y... No me acuerdo el nombre de la otra Arien, pero sobre todo Kaul, que es la rapera principal. Y que Black Hole es más vocal, en lo que tiene más tiempo de canción, Eugene o Wonion, ¿no? O Liz también. Hay que decir que esta canción, esta parte es mi favorita. Es como el pre-chorus de la canción. Hay que decir que esta parte es mi favorita de la canción. Me gustó bastante. Aquí vamos mal. Yo tengo un problema y es que cuando se repite mucho una palabra en una canción, ya no vamos a ir bien. Me pasó con la canción de Kitsch, ¿os acordáis? El pre-single de I.M. Kitsch. Se repetía muchísimo también la palabra Kitsch. Y es una canción que me gusta mucho y a la gente le gusta muchísimo, pero es como, me pone muy nervioso muy nerviosa cuando se repite una palabra muchísimas veces en una canción. Es como que no tienes técnica de escribir una letra en la canción y que para rellenar tiempo pues repites todo el rato la misma palabra y me pone muy nerviosa. Entonces aquí pasa lo mismo, bang, 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 bang. y no sé, es como, Dios mío, no puedes decir otra cosa que solo la misma palabra todo el rato. Entonces no, aquí ya vamos mal. Ven, es que todo el rato. Hay que
decir que esta parte de pen, pen, con esa intro debajo, la verdad es que queda bastante bien esta parte, pero claro, es que creo que en un chorus dicen la palabra ven, ven por lo menos 35 veces. O sea, es que no sé. Me gusta, para que no decís, IVE, creo que sus mejores canciones siempre son las más líricas, las que quieren decir más en sus canciones, como Rebel Heart, I.M. Sí, ese tipo de canciones. Creo que más líricas, más elegantes, con no tanto un sonido fuerte y con más letra potente, ¿no? Y aquí es que, aparte de decir ven, 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 es que no hay nada. Entonces, no. Ha sido una decepción un poco este single. Mucho rap. Otra vez, esta parte me gusta. Hay que decir, aparte de la canción, que esta parte me gusta porque sale en la coreografía ISO haciendo pen, pen, pen. Eso está bastante guay, sobre todo en las cámaras de los music shows en Corea. La cámara sigue cuando hace, cada vez ISO va más abajo y la cámara como hace también, y hace un efecto muy guay. Eso estuvo muy bien. Por no decir que, por ejemplo, en canciones como Rebel Heart o I.M., después del bridge, hacen como un... No vuelve otra vez el chorus de la primera parte. Lo cambian, como suben un tono, le ponen otra letra diferente o cambian un poco. Este no. Esta parte final, este estribillo final, es igual que el primero y el segundo. Entonces, bueno... No hay un cambio de ritmo, un cambio de tono, no hay nada que potencie más la canción. Es lo mismo. Por no decir que el videoclip, pues o sea, está muy bien visualmente, el baile, pero... Otra vez, veníamos de un videoclip como Rebel Heart, que tiene mucho sentimiento y es precioso, se grabó en Japón, también me pareció precioso y bueno, pues no sé, Bueno, es que tampoco es una sorpresa porque todos los videoclips de K-pop son como visualmente perfectos, entonces bueno, ya estoy acostumbrada, entonces no hay nada tan especial aquí. Ok, entonces vamos a empezar a oír las demás canciones del álbum. Vamos a empezar por los solos. A ver qué tal. Estos solos no son nuevos exactamente porque IVE comenzó ya su gira mundial con 3 conciertos en Corea, creo que fueron hace unos meses, y presentaron por primera vez sus solos. Bueno, no es audio oficial, era audio de concierto y además creo que hicieron una versión del solo más corta, como de 1 minuto y medio, no hicieron la canción entera. Entonces ahora vamos a ver los solos como enteros, ¿ok? Vamos a empezar con el solo de Ray, de Jujin, se llama Force, ¿ok? Lo que yo recuerdo es que era una canción un poquito más fuerte, rock, así más sexy. Vamos a ver, Jujin. Vamos a
esperar. Yo lo que recuerdo de estos solos es que creo que a la normal se hizo muy famoso, muy viral el solo de Caul, diciendo que mucha gente lo demandaba como su favorito y que le gustaba muchísimo. Entonces, pues más expectativa con el de... Hay más expectativa con el solo de Caul. Ok, vamos a ver. ¿Por qué parece que no explota? O sea, está bien el o sea, a mí este tipo de música, la verdad, este tipo de ritmo a mí no me gusta, personalmente. Pero parece como que, bueno, puede ser así, pero parece como que va a explotar en el chorus y no... Y no va. Pensaba que iba a ser más fuerte. Lo que yo recordaba en el concierto. Igual era por la coreografía, pero pensaba que era una canción más fuerte. Es el típico de na, na, na. O sea, la primera parte empieza como más rapero. Después hay un pre-chorus que es como más lírico. Entonces después de esto parece que va a explotar. Y no explota. Además, Eugene es conocida como ser una de las vocalistas principales de IVE. Entonces yo pensaba que en esta parte iba a hacer como una nota más alta. Y hace lo contrario. El pre-chorus es más o menos bien, pero ahora empieza... Na, 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 na. Hace como bajo. O sea, creo que Eugene no ha sabido aprovechar su habilidad vocal en esta canción. Por mi cara creo que sabéis que no me gusta.
La verdad es que yo no soy la típica fan que cuando me gusta un grupo me parecen todas las canciones bien. De hecho, soy bastante crítica. Incluso los grupos que más me gustan, hay muchas canciones que no me gustan. Entonces, no... Estos son más gustos personales, o sea, porque yo no digo que la canción sea mala, pero no, a mí no me... No me dice nada este solo de Eugene. Creo que podía haber sacado mucho más potencia a la vocal que tiene, que creo que cantando en directo es la mejor de todas, la más estable, por lo menos. Y se ha hecho una canción demasiado... Yo diría, es un quiero y no puedo. O sea, es un quiero y no llego a esa canción. Eso es lo que me parece, este solo. Un poco de decepción, la verdad, porque hay otras miembros que yo no me espero tanto, pero creo que An Eugene creo que tiene más experiencia, más técnica vocal para hacer algo mejor, personalmente. No sé, en fin. Hay que decir también que yo cuando oí todos los solos en el concierto, ya ninguno me llamó especialmente la atención. Ya ese minuto y medio en directo en el concierto, ningún solo me llamó la atención, realmente. Entonces, realmente no espero que me encante ningún solo de ninguna de ellas. Especialmente, por ejemplo, tengo mal presagio con el solo de Wonyeon 8, que se llama, que ahora lo iremos, pero lo escuché en el concierto y no me gustó nada, por ejemplo. Entonces, bueno. Seguimos con el siguiente solo, que es el de Rey, que se llama In Your Heart. Estría. Dios mío, no puedo con los anuncios. Es una cosa... ¡Uy! ¡Uy! Momento. Además, es una canción muy cortita. Creo que el solo de Rey pone que dura 2 minutos. No soy muy fan tampoco de las canciones cortas. I do. 나른하게 눈을 감을 때 아주 도끼도끼 spark inside. 꿈인지 몰라, just tell me how you feel. 두근두근 노련만 cause I'm right here. 수단이 모험 in your heart, in your heart, in your heart. In your 수단이 모험 in your heart, in your heart. ¡Ay, ay, ay! Look at me 그렇게 네가 나를 봐줄 때 yeah. You made me high 어딘 나 거기서 웃어줄래 Never stop with me cause 거절된다 we can weather that 꿈인지 몰라 Just tell me how you feel 이런 거야 수단이 모험 in your heart in your heart in your heart 수단이 모험 in your heart Y yo criticando el solo de An Eugene. Comparado con la canción de An Eugene, bueno, no, comparado con esta, el solo de Eugene es, bueno, el próximo Tesan a canción del año. O sea, lo siento mucho. O sea, es que parece que soy hate, pero es que soy muy crítica. ¿Esto qué es? Es horrible. O sea, yo sé que Rey no es la mejor cantando la técnica vocal, que no la tiene, pero ¿esto qué es? O sea, me recuerda que ella es japonesa, pues me recuerda a un típico... O sea, me recuerda a una canción típica que pondrían a un opening de anime fantasía, tipo... No, Sailor Moon no, pero...
no sé, algún típico anime de los años 90 con un opening, pues este sería el opening. O sea, ay, es que me parece como un montón de ruido. Me parece como si las estrellas sonaran algo, a esto sonarían clic, 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 clic. Me parece que es un montón de glitter, un montón de ruido, blip, 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 y con una voz muy suave, que Rey no es la mejor cantante, Rey cantando y ya está. Es que... En fin. Vamos de mal en peor, ¿eh? Vamos a ver si mejoramos, por favor, porque... Dios mío. Siguiente, solo de Liz. Creo que leí... creo que leí que era una balada. Tocaría, porque sabemos que Liz es la vocalista principal del grupo y que le gusta a ella personalmente las canciones más melódicas. IU es de sus cantantes favoritas. Normal. Entonces, bueno, le gustan las canciones más melódicas, entonces, por favor. Dios mío. Pues no. Una balada no es. Bueno. Pensaba que era más lenta. No. Una canción pop, fácil de escuchar, bonita. ¿Yo por qué pensaba que era una balada? Bueno, pues no es la mejor canción de IVE de la historia, pero es bonita. Es, no sé, la típica canción pop que te pones en un playlist para prepararte para salir o para levantarte por la mañana, leer las noticias, tomar un café, porque es como súper good vibes. No sé, una canción súper happy. No sé. O sea, es de buen ánimo. Entonces, está bien. La verdad es que a mí este tipo de canciones pops simples, alegres, me gustan. Entonces, no sé por qué yo pensaba que viendo el concierto había hecho una balada. Esto no es una balada, no sé, soy tonta. Pero, muy bien. Además, creo que es muy estilo Liz, la verdad. Podía haber hecho algo más, en mi opinión, más melódico para su voz, sacar más potencia también a su voz, igual que dije con Eugene, pero bastante bien. Me gustó bastante.
Muy bien, Liz, muy bien, Liz. Siguiente solo con ISO de Super Icy. Esta canción sí me acuerdo y no me gusta. No me va a gustar y ya lo sé. Es que ya lo sé. Don't get too close. Don't get us giving ice. Give me spice. Call me better. Don't be nice. Giving you love seat. Cause you heard it. And I'm not gonna tell you twice. Yeah, so bang, go ahead, a bang for me. 빠져봐도 돼, honey. I'm your favorite snow bunny. Heart like a cold river. Don't get too close. 심장은 quicksilver. Don't get too close. Shoot, dancing with a killer. Don't get too close. Super acid, bite. Yeah. 눈 떼지 마, 시선. Yeah, I'm so cold. 한마디에 freeze up from head to toe. Shy superstar killer. Don't get too close. Don't get too close. Don't get too close. 눈 떼지 마, 시선. Yeah, I'm so cold. 한마디에 freeze up from head to toe. Shy super nice feeling. Don't get too close. Don't get too close. Don't get too close. I'm heartbreaking, I'm snowflaking. 다 알고도 갇히는 freezer. I drop the temperature just to get to you. I gotta catching a fever. 내 순하고 착한 이유. 강요할수록 too rude. Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. 천천히 느려지는 heartbeat. That is all in mine. 늦었어 이미 날 되찾긴. You're my sacrifice. Super icy, bite. Super icy, bite. Don't get too close. Super icy, bite. Super icy, bite. Yeah. 눈 떼지 마, 시선. Yeah, I'm so cold. 한마디에 freeze up from head to toe. Shy superstar killer. Don't get too close. Don't get too close. Don't get too close. 눈 떼지 마, 시선. Yeah, I'm so cold. 한마디에 freeze up from head to toe. Shy super nice feeling. Don't get too close. Don't get too close. Don't get too close. Super icy, bite. Super icy, bite. Don't get too close. Super icy, bite. Super icy, bite. Hay que decir que no me gusta, pero me gusta más que In Your Heart de Rey, por supuesto. O sea, lo siento mucho, pero Rey, ¿qué has hecho? O sea... Y incluso, si te digo, me gusta más que Force de Eugene. Creo que es una canción muy ISO. Además, ISO es la Magne del grupo, la más jovencita. Entonces, creo que es una canción como muy despreocupada, muy chic, muy de adolescente. Así, en plan, fiesta y tal. Entonces, creo que es bastante ISO, ¿está bien? Y después, no, a mí estos sonidos tan... de como... que se oye como mucho arreglo en la voz, a mí no me gusta. Pero bueno, no es un sonido tan malo. De hecho, incluso me gusta más que la de Force, de Eugene. No está mal, pero definitivamente no es la música que yo... Si yo fuera cantante, yo no haría este tipo de canciones. Ok, y ahora vamos con Odd, que es el famoso solo de Kyle, que fue muy viral. Yo no sé si fue viral tanto la canción o la coreografía que hizo Kyle en el concierto, pero bueno, la canción se volvió viral y mucha gente pedía pues la versión oficial de la canción. Entonces, vamos a ver, yo la escuché también porque vi el concierto, pero bueno, pues no me acuerdo muy bien. 새로운 컬러의 알고리즘 내 안을 투영한 my prism. Esto empieza bien. 무한히 펼쳐 이 감정은 violet 숨결처럼 일렁거려
비춰진 미로 같은 view 나를 불안정한 느낌 비대지는 사람 beautiful. Es gracioso como una de las miembros que menos rango vocal tiene es la que hace la canción más melódica de todas. O sea, ¿no entiendes? Por ejemplo, esta canción la tenía que haber hecho... no digo Yujin, por ejemplo, esta canción no le pega a Yujin, pero por ejemplo Wonyeon o Liz o incluso Iso, que también es vocalista, estaría mejor con esta canción que Kaul, que se supone que no es de las vocalistas mejores. Y es la que ha hecho la canción más melódica de todos. ¡Ole! Por ella. Genial por ella, hay que decirlo. Let's say 오묘한 빛의 신기루 같은 silhouette 아득히 펼쳐지는 걸 너 시선 끝은 언제나 out. Let's make something out of nothing. Ha cogido más ritmo. Ay. 페이지 속 쏟아져버린 몰감에 draw 특별한 shape of heart 형용할 수 없어 이름이 없는 emotion 이 현실적인 scene 나를 불안정한 느낌 비대지는 사람 beautiful. Let's say 오묘한 빛의 신기루 같은 silhouette 아득히 펼쳐지는 걸 Let's make something out of nothing. Let's make something super beautiful. Let's 깨어난 순간만이 눈이 맞으면 shine 시선 끝은 언제나 out. 피어난 말장의 파고든 낯선 기분 눈이 부신 미지 자유로운 vibe wonderful That's great 설렘이 번진 발끝이 않은 풍경에 내게 닿은 눈빛은 odd Let's make something out of nothing. Let's make something super beautiful. Let's make 오묘한 빛의 신기루 같은 silhouette 아득히 펼쳐지는 걸 너 시선 끝은 언제나 out. ¡Ah! ¡Qué pena! Lo que podía haber sido y no fue. Es que claro, vamos a ver. Yo empiezo la canción y oigo esto. 새로운 컬러의 algorithm 내 안을 투영한 prism Yo escucho esto y me enamoro. O sea, claro. Esto es muy personal, pero a mí me gustan las canciones más líricas. Entonces, yo escucho esto y me enamoro. Y llegamos al estribillo y me desenamoro. A ver, lo veía venir, pero ella lo que hace es empezar de una forma muy lenta y muy lírica en la canción, yo enamorada total, pero después, a partir del estribillo, coge más ritmo. Y cambian los instrumentos, la música, y se vuelve más fuerte. Y después el bridge, o sea, lo siento, pero es horrible. O sea, el bridge es como un pupurrajo de sonidos juntos, también, cuando podía haber hecho un bridge, pues eso, más lírico también. Oh. Y después siento que la voz de Kaul no llena esta canción. O sea, lo siento, pero ella no es la mejor vocalista, ¿no? De hecho, ella es rapera en el grupo. Entonces, claro, en estudio suena bien, porque todo suena bien en estudio, hasta yo sonaría bien en estudio. Pero siento que Kaul en directo, bueno, que el concierto en directo, en fin, pero no puede llenar esta canción. O sea, no... Creo que esta canción sería mejor para una vocalista con más fuerza que ella. Creo que no llena la canción. Incluso en esta versión estudio, su voz se nota como muy suave para la canción. No, creo que no llena esta canción. Y después empieza muy bonita y después ya coge más ritmo y yo, y ya no me gusta. Es una pena.
Una pena. Creo que es la canción más original de todas hasta ahora. Creo que es la más original en cuanto a estilo de música. Pero es el quiero y no puedo. Ay, también. Ay, qué pena. Bueno, vamos a ver con el último solo de Wonyeon. Que lo que yo recuerdo del concierto es que no me va a gustar. Yo os parezco una hate de IVE, más que una fan, pero en fin. Lo que yo recuerdo es que no me va a gustar esta canción de Wonyeon. Creo. Porque la vi en el concierto y pensé, ¿qué es esto? Buah, se ha visto. ¿Lo ves? Notice momentum 나를 봐 누구도 못 멈춰 나는 네 column but your problem 알고도 날 꽂아서 원래 경조 이젠 뻔하다 지쳐 돌봐줄까요 kitty cat 앞으로 와봐 what's poppin' let's get delirious don't be too serious 언제나 cute 주변을 mute cause I'm never mysterious 날 보면 뛰어 심장이 뛰어 you should bow down I don't know take me out here Tell my name, don't keep me okay. Don't care if I am late. I can make you work the way. Count to 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. I can make you work the way. Count to 5, 6, 7, 8. Make another million, 8 for the billion. 6, 7, 8. Don't wanna G9. One, I'm in London. 어디든 말한다면 다가 Taking the win 뻔해 이게 말이 happen when I want it 너가 있는 동안에 난 영원해 날 따라해 I saw my wrist 늘 충분하니까 my wrist You're tryna hate but boy that is too weak He Tengo que escuchar esta canción entera. Necesario. Ay, no puedo. I left no crumbs. ¿Qué ha dicho al final? Es que no sé. No sé ni lo que ha dicho al final. ¡Qué horror! Ay. Es horrible. Es el peor solo de todos. Ay, pero, ¿qué es este ruido? O sea, es que esto no es música, esto es ruido. O sea... Hate. Comerme hate de los fans de Wonyeon. Pero esto es horrible. Y después que pienso que hay personas que se han cambiado los solos. O sea, esta canción, por ejemplo, entendería más que fuera para Kaul o Eugene. Después la canción de Kaul sería más para Wonyeon. Es que, no sé, no entiendo estos sonidos. Nunca imaginé a Wonyeon haciendo esto. O sea, ella que siempre es tan elegante, tan princesa, tan no sé qué, y de repente se pone a hacer aquí el festival de Wonderland. ¿Esto qué es? O sea... Además de que es todo ruido, no entiendo nada de la canción. O sea, horrible. Es que es peor que la de Rey. O sea, horrible. ¿Sabes por qué? Porque es más larga. Entonces, como es más larga, la tengo que aguantar un minuto más la canción. Por cierto, que no acababa nunca. O sea,
Han sido, mira, la canción dura 2 minutos y 52 segundos. Ha sido los 2 minutos y 52 segundos más largos de mi existencia. O sea, qué horror, Dios mío. O sea, y que sepa que criticar una canción no significa que yo odie al grupo, ¿eh? Te digo que he ido a 2 conciertos de IVE, pero esto es horrible. ¿Pero qué estaba pensando Wonion haciendo esta canción? Ay, es que es horrible. Conclusión de los solos. El mejor es el de, o el más estable para mí, es el de Unreal, de Liz. Muy bien, chica. Y el de Kaul, por momentos, me parece interesante. Me parece una canción diferente e interesante. Lo demás es infumable. Lo siento mucho. Infumable, acabando por este. O sea, horrible. Horrible. Bueno, y ahora vamos a las canciones grupales. Por fin. A ver, tengo más expectativa que las solas, la verdad. Vamos a ver por Hot Coffee. Por el nombre yo creo que ya no me va a gustar. Porque es que veo el nombre como muy demasiado simplista. Entonces me recuerda a la típica canción chic cute de IVE, que no me gusta. Porque a mí las canciones de IVE que más me gustan son las más sofisticadas y más profundas. Entonces, bueno, pero vamos a ver. Hot Coffee. Dios mío. Es que estoy traumada con el solo de Wonion. Dios mío. Bueno. No mal. Pensaba que iba a ser como más chic. Como en el último álbum sacaron una canción que se llama Beats, creo. Como pi, 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 pi. Y no me gustó nada. Y yo pensaba que iba a ser así, pero es más como más rock, pop rock. Un poquito. Definitivamente, las canciones grupales son mucho mejores que sus solos. Por favor, IVE, no volváis a sacar un solo. O sea, no servís para eso. Es como que no hace match, no entiendo el nombre de la canción con el ritmo. Hot Coffee. Un poco desorden la música. Me gusta eso. Y esta parte vale. La típica parte de cuando hay una parte y de repente sale una parte melódica que para un poco, me encanta. No me enamora, o sea, no es una cosa que me estoy enamorando de la canción, porque el estribillo ya va más rápido, más pop. O sea, no es una cosa impresionante, pero no está mal. Yo pensaba que iba a ser peor. Esta parte no me gusta. Mucho desorden. ¡Ay, qué bonito es el final!
está mal. Vamos arreglando aquí el desastre de los solos. Mejor de lo que me esperaba. O sea, no creo que esté en repetición en mi playlist 40 veces al día. No es... Ni siquiera es para mí de sus mejores side tracks en sus álbumes. Pero bueno, no mal. No mal. Me parece que la canción es muy IVE. O sea, es una canción que haría IVE. Bien, 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 bien. Ok, vamos con Fireworks. Tengo como no sé por qué expectativa con esta canción. Yo no sé por qué soy tonta, pero me voy haciendo las expectativas con los títulos de las canciones. Entonces, como Hot Coffee me parece un título absurdo, digo, la canción va a ser mala, y no estaba tan mal. Y como Fireworks me parece un título muy bonito de canción, pienso que me va a gustar mucho. Entonces, bueno. No sé por qué tengo expectativa con esta canción. Antes, vamos a ver. 세상은 어둡고 너무 고요한데 내 마음은 그러지 못해 넌 잠들지 못하지 쉽게 차가운 밤 공기 창을 열어둔 채 더 크게며 말해 한 번 더 보고 싶어 참 이상하지 네 한마디면 나도 능력이 생겨 까맣던 세상이 무지개 색깔로 하늘을 채우던 날 Yo pido más, como que vaya cogiendo canción y de repente en vez de más, se para la canción. Gracias. A ver, no está mal, no está mal, no está mal. I keep on holding 내 맘을 다 몰라줘도 난 Forever and never and never 다시 되지 않을 넌 나의 golden fireworks Oh, you and I were shining in the dark Forever and never and never 하늘로 터질 때 봤지 너는 하늘 나는 너를 아직도 잊을 수 없지 처음 손을 잡던 날은 솔직히 난 I don't like guys 그 영원한 사랑이란 건내 모습과 완전히 믿게 됐어 참 이상하지 네 한마디면 Ay, qué cute, 난 ¿no? 뭐든 할 수 있어 동그란 보름 때 조그만 별들로 방안을 채우던 날 아이가 짖으면부터 Qué bonita esta parte. keep on holding 내 맘을 다 몰라줘도 난 Forever and never and never 다시 되지 않을 넌 나의 golden fireworks Oh, you and I were shining in the dark Forever and never and never El solo de guitarra, ¿cómo que es esto? O sea... Esto es lo que digo yo. O sea, esto es IVE, de que empieza la canción y después del bridge, después del puente, siempre cambian la última parte de la canción. Se vio mucho en Rebel Heart y en I Am también, que son sus mejores dos canciones. La parte final como que la cambian un poco el clip y la hacen muy épico. Me encanta. Es muy IVE la canción y después, o sea, es que yo estaba escuchando esta canción y solo podía pensar cómo se puede escuchar en concierto.
esta es la típica canción que en concierto se escucha, es mucho más bonita. Porque además me imagino cantando esta canción en un encore a las chicas y con fuegos artificiales. Bueno, fuegos artificiales o confeti o algo así. Porque es que la canción se llama Fireworks. Te explico. Y además creo que, aunque no he estado como pendiente de la letra, pero creo que al ser este título pues era sobre cómo brillar o ¿sabes? Porque además me encanta esa parte de Forever and ever and ever. La quiero escuchar otra vez, pero como de primeras no lo voy a hacer ahora. Entonces, la voy a escuchar más veces, pero muy bonita. Preciosa. Preciosa. Es que yo tengo, yo sé por el título, yo me va a gustar. Es que yo tengo un sexto sentido para estas cosas. Solo leyendo el título ya sé si la canción es buena o no. No, siempre no. Pero preciosa. Es para oír en concierto. Esta canción es para oírla en concierto. Preciosa. Es muy Ive. O sea, me recuerda a Rebel Heart. Esta canción. Rebel Heart es mejor, quiero decirlo. Pero me recuerda mucho a esta canción, a Rebel Heart. Preciosa. Ok. Stuck in Your Hair. Ok. Axon Code. Ay, qué bonita. Preciosa. Ok, vamos a ver. Click, 하기 쉽네. 넘친 그 순간 이미 there's a vaccine. Click, 넌저 빨리. No me va a gustar. 주는 심장 걱정도 ¿Qué es eso? No me gusta. No me gustan este tipo de canciones. Esta es la típica canción que hago skip totalmente, no me dice nada. No es ni mala ni buena, simplemente es la típica canción que oigo y como que digo, pues existen 300 canciones igual que esta en la que no hay nada especial y hago siguiente. Eso es que no tengo ningún sentimiento esta canción. ¿Cuándo termina? Uf, qué larga. Gracias. Siguiente. O sea, es que, no sé, hay típicas canciones que, o sea, por ejemplo, yo el solo de Wonion lo escucho y es que me enfado de lo malo que es. Pero es que esta canción es la típica canción que me quedo dormida escuchándola. O sea, es la típica canción de verdad habéis gastado tiempo y dinero en crear esta canción. O sea, es que no hay nada, es la típica canción de, he escuchado algo, es como un pájaro volando. Pues eso es esta canción. Es que no, es que no entiendo. No entiendo la necesidad de crear algunas canciones que es que no hay nada en ellas completamente.
Es que no tengo opinión porque solo estaba esperando a que terminara. O sea, ¿qué pasamos? Nos faltan dos. Black Hole, que es la principal, y Hush. Entonces vamos a escuchar Hush, que es la última canción no principal. Casi la última canción del disco. Por ahora, canción favorita, Fireworks. 커다란 옷장 안에 숨어있나 슬픈 눈을 하며 웃던 아이 예쁜 그 아이 입술을 살짝 혼자 떨고 있나 다들 진짜 너를 모르겠지 숨바꼭질 We're playing it 그친 맘의 문을 살짝 두드려 놀라지 않게 거길 좁혀 ¡El estribillo! 넌 투영해 조명을 꺼뜨려 숨소리 listen 심장을 맞대 네 안에 몰아친 소란과 바람을 젖을 시간이야 내 손길은 낮은 내 품에서 하는 좋은 꿈을 꿔 baby 내 손길은 낮은 내 품에서 hiding 좋은 꿈을 꿔 baby 원래 정리하고 넣어줄게 머릿속에 다 털어내면 되지 작은 먼지들은 okay yeah No vamos mal. 살짝 붉어진 심장 박동은 fast 애정이 어디면 쉽게 얘기하자 숨바꼭질 We are playing it 깊은 바다까지 찾아내겠어 날 투영해 다른 문은 없지 날 지켜줄 테니 좋은 꿈을 꿔 baby 다른 문은 없지 날 지켜줄 테니 좋은 꿈을 꿔 baby 내 손길은 낮은 내 품에서 hiding 내 손길은 낮은 네 곁에 있으면 걱정이 멈춰 눈 감고 느껴봐 네 안에 몰아친 소란도 바람을 젖을 시간이야 다른 문은 없지 날 지켜줄 테니 좋은 꿈을 꿔 baby 다른 문은 없지 날 지켜줄 테니 좋은 꿈을 꿔 baby Es la típica canción que escuchándola más me va a gustar más. No me ha disgustado. O sea, me gusta bastante. De hecho, me recuerda como esa parte que hacen Eugene y Liz de alto. Me recuerda a la canción de Attitude. No sé, me ha recordado a eso. Pero es una canción sexy. También me gustaría verla en concierto. Esta, pero no tanto por la voz o el ambiente, sino por la escenografía, ¿no? De qué pueden hacer, porque me parece una canción más sexy, más oscura. Es interesante, es interesante. Creo que esta es la típica canción que yo la tengo que escuchar más veces. Tengo que escucharla más veces para obsesionarme con ella. Pero es una canción potencialmente obsesionable. No sé si existe esta palabra, pero bueno. Potencialmente algo. No sé lo que, pero potencialmente algo. Pero es que... ¿Sabes? Hay algunas canciones que es como de primeras las odias y después las odias. Hay otras que de principio las odias y después las amas. Hay otras que de principio las amas y después las amas. Y hay otras que y después te obsesionas. O y después las odias. No sé, hay mucho tipo de canciones. Pues yo siento que esta puede ser la típica que en la escucha está bien, me gusta, pero... Y después puede ser potencialmente peligrosa para mi vida. Y bueno, y ya vamos a terminar con Black Hole. Vamos a ver, esto aparte de la canción, yo tengo que ver el videoclip, porque esto no he visto el videoclip.
vi el teaser del videoclip que yo vi a Alice subida en Lotte Tower, o sea, en la torre Lotte, que es como la gente que no sepa, es la torre más alta de Seúl. Yo la vi ahí en el teaser del videoclip, la veo ahí subida en la Lotte Tower y yo me quedé ya en shock postraumático. Entonces, es verdad que el vídeo, para mí es más importante la canción que el videoclip. O sea, si la canción es buena y el videoclip no, me da igual. Si el videoclip es igual de bueno que la canción, pues mejor, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Rebel Heart o I Am o Love Dive o Afterlife, ¿no? Que son mis canciones favoritas. Pero vamos a verlo, las dos cosas. Yo es que no me puedo concentrar en ver el vídeo y escuchar la canción. Por favor, por favor, por favor, por favor, que sea buena. Es que yo he leído que es como la sucesora de I.M o la hermana pequeña de I.M o del mismo estilo armónico de I.M. Y claro, I.M es mi canción favorita, no de IVE, sino de mi canción favorita. O sea, quiero decir, para mí I.M está en 3 galaxias ajenas a todo lo demás. Entonces, claro... Claro, yo no me quiero ilusionar, pero cuando me dicen que Black Hole es del estilo de I.M, yo tengo fiebre. O sea, yo ya estoy aquí. Y no va a ser, es que no va a ser como I.M. Porque claro, es que si la expectativa es que se va a parecer a I.M, pues yo me vuelvo loca. Y después no va a ser una canción buena y no va a ser como I.M y yo ya me voy a decepcionar. O sea, bueno, vamos a ver, por favor. Ay, por favor que sea buena, por favor. Uy, Dios mío. Que no tenía el audio. Un momento. Ahora. ¡Ah! Eso es lo que yo vi en el teaser. Me da... A mí el teaser me dio miedo, ¿eh? Ay. Por favor. Estoy nerviosa. Iso, ¿qué haces de rubia? Uy, de rubia. No me gusta, pero bueno, ella guapa siempre. Sí que noto que han querido hacer una versión I.M 0.2 porque el o sea, me recuerda, a ver, no es como I.M, pero sí que en el sonido de debajo de la letra y en el pre-chorus, antes del estribillo, que hace como un look at me now, es como haces en Navidad, es ese mismo estilo de canción. O sea, sí que siento que han querido decir un I.M 2.0. Es un I.M 2.0. Vamos a verlo. Esto es muy I.M.
Esto es importante. El puente es importante. 손을 잡아 널 보여줄 테니 더 가까이 와 Take a fire in my eyes 너도 바로 봐 La 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 flame La 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 flame 너를 지킨 건 운명을 준 건 La 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 flame La 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 flame 내 손에 La 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 flame Where my way 흩날리는 빛 떠올해 밤새도록 춤을 출래 La 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 flame Where my way 오랜 기다림을 끝내 마침내 우리 닿게 Look at me Look at me Look at you Look at you No sé qué decir. A ver. No sé qué decir. A ver, ¿es mejor que I Am? No. No. Pero es que, en fin, yo no soy objetiva. Es que yo creo que no existe una canción mejor que I Am en el mundo ahora mismo. Entonces no iba a ser esta. ¿Han intentado hacer una copia I Am 0.2? Sí. ¿Lo han conseguido? Sí, pero no. Sí, porque me recuerda mucho a I Am esta canción. No, porque no han para mí no han conseguido que esta canción sea mejor que I Am. Que sería lo bueno, ¿no? De que una canción nueva sea mejor que una antigua, ¿no? Porque así vas como haciendo mejores canciones. Pero creo que no lo han conseguido porque creo que I Am es mejor que esta. Es que he visto mucho en internet diciendo como que ¡buah! Black Hole ha destituido... Porque para mucha gente I Am es la mejor canción de IVE. Y lo es. Y mucha gente dice que ha conseguido Black Hole desbancar a I Am como canción antes de que yo la escuchara. Antes de escucharla yo ya no lo creía. Porque para mí es que es imposible. Es que es imposible. Porque para mí no puedes hacer una canción mejor que I Am. Porque para mí I Am es la perfección absoluta. El videoclip, bueno, muy vistoso, muy no sé qué. Otra cosa, me sigue pareciendo que el videoclip de... A ver, que yo esté comparando esta canción con I Am es buena señal. Porque significa que estoy comparando esta canción con la mejor canción. Eso significa que me ha gustado. Lo que pasa es que yo estoy un poco en shock. Pero igualmente creo que no es mejor que I Am en ninguna cosa. Después, el videoclip tampoco es mejor que el de I Am. O sea, el estilo trajeado, elegante de avión de I Am... Es verdad que este puede tener un presupuesto mayor porque anda, que subirse a la Lotte Tower, o sea, en fin. Y tiene mucho más baile y veo muchas más luces. Puede ser que este vídeo sea más vistoso y más ¡puah! Que I Am, pero para mí tampoco es el videoclip mejor que I Am. La canción... A ver... No voy a decir que no me gusta. No, sí me gusta. Pero, no sé, me ha pasado lo mismo que con la de Hash, pero como más todavía. Necesito escucharla más veces. No me ha dado en la frente. O sea, sí me ha dado en cuanto a que sí me gusta de primeras, pero, por ejemplo, es que I Am es ya un poco antigua, pero la última que me dio, o sea, para tener varios ejemplos, el último comeback de IVE, no, no, esa canción no me gusta. La que hicieron con Rebel Heart y Attitude. Lo que a mí me pasó es que, por ejemplo, yo me enamoré directamente de Rebel Heart. O sea, la primera vez que yo escuché Rebel Heart, me enamoré de esa canción. Y hoy en día sigo enamorada. ¿Qué me pasó con Attitude? Por ejemplo, yo creo que venía con tal hype de Rebel Heart que pensaba que Attitude iba a ser mejor. Y Attitude no me gustó en esa primera escucha. No es que no me gustara, sino que no me gustó tanto como Rebel Heart, que había sido demasiado buena. Entonces fue un poco decepción. Y resulta que digo, después de escuchar Attitude muchas más veces, por ejemplo en los shows musicales, ellas que hicieron como promotions, después de oír Attitude más veces, me gustó mucho más. Hoy en día sigue sin gustarme tanto como Rebel Heart. No, Rebel Heart es mejor.
Pero la verdad es que poco a poco me gustó más y más y más y más y más Actitude. Y es un single que ahora mismo no es de mis favoritos top, pero me gusta mucho más que al principio, que me decepcionó. Y ahora disfruto muchísimo escuchando Actitude. Entonces, no ha sido amor a primera vista esta canción. O sea, pues digo, me he quedado un poco en el medio. No ha sido amor a primera vista como me pasó con Rebel Heart, I Am, Love Dive, Afterlike, que está en otro nivel para mí. No fue ese amor a primera vista, pero no ha sido tampoco la decepción que yo tuve con Actitude. Por ejemplo, otros singles como Body, que fue horrible, no me gustó nada. Heya, Ascendio, que me dejaron como... Eleven, incluso el debut de IVE, Eleven, a mí no me gustó tanto. Y hoy en día sigue sin gustarme esa canción. Entonces no es como en el nivel top, pero tampoco es como que la he escuchado, que me pasó con Bari o su último comeback, sí o no, X o X sí. Ese comeback es horrible. O sea, yo escuché esa canción y pensé, es horrible. Y hoy en día sigo pensando que es horrible. O sea, hago skip cuando sale esa canción. No pienso esta. Pienso que la voy a escuchar mucho más. Y creo que también me va a gustar mucho más. Creo que va a ser un Actitude 0.2 esta canción. Incluso puede que me guste más que Actitude. Creo que necesito más tiempo y escucharla más y verla también. Tú ves un videoclip, necesito ver como la coreografía completa de IVE, o sea, solo la coreografía, ¿no? Porque aquí hay como mucho más imagen y tal, pero quiero ver la coreografía entera de la canción, escucharla más. Creo que me va a gustar mucho más con el tiempo. Creo que es la nueva I Am, no. Es que es imposible. De hecho, creo que esta canción no es mejor que Rebel Heart. Creo que, aunque yo la escuché 300 veces y me guste mucho más, creo que no me va a gustar más que Rebel Heart, no me va a gustar más que Love Dive, no me va a gustar más que Afterlife y no me va a gustar imposible más que I Am. Pero me puede gustar más que Ascendio, Heya, Actitude, incluso... ¿Qué más compacts? Eleven. Bueno, es que creo que ya así... De primera escucha me gusta mucho más que otros singles, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí Eleven no me gusta, ya lo dije, su último comeback no me gusta, Heya tampoco me gustó, Bari no me gustó. Por ejemplo, todos esos comebacks me gusta más esta canción. Pero claro, decir en los comentarios que ha destronado a I Am... Nos hemos venido un poco arriba. O sea, entiendo la comparación con I Am porque me ha recordado mucho a I Am, pero no sé, igual soy yo, que es que tengo amor infinito por I Am y es como no hay otra canción como esa en mi vida, pero creo que no, puede ser más poderosa porque ves como I Am es como más elegante, más fina y esta es más powerful, más poderosa, entonces igual a la gente le gusta más. Entiendo a la gente que le pueda gustar más Black Hole que I Am, yo lo entiendo. Es una muy buena canción, pero en mi opinión no. No. Es que no. Es que yo he visto muchas comparaciones de I Am con Black Hole y es que creo que entonces ya salimos perdiendo. Pero puede ser una gran canción, puede. Es que yo me quedo un poco en shock. Necesito ver el videoclip como 5 veces más y escuchar la canción como 25 veces más para saber qué puede ser para mí. En fin. Conclusiones. Los solos, por favor, imposible. Me gusta mucho Firework. Me he quedado pensando en Firework. Quiero escuchar... es increíble, pero la canción que quiero volver a escuchar más no es Black Hole, no es esta, es Fireworks. La de Hash, hay que... Y esta de Black Hole, pues veremos dónde puede llegar. Pero sí, si me tendría que quedar así como de primeras con una canción de este álbum, es Fireworks, no es Black Hole, o sea que veremos. Y eso es todo. Segundo álbum completo de IVE. También empiezan gira mundial, empezaron en Seúl, pero hicieron como unos meses, han sacado álbum y ahora volverán a una gira mundial. Entonces cambiarán un poco el setlist de lo que hicieron en Seúl, porque no estaban estas canciones nuevas, por supuesto. Y veremos. Me gustaría volver a su concierto. Sí, porque nunca me canso de escuchar en directo I Am. Qué grande, es que es legendario. Y muchas canciones más. Y
nada, espero, no sé qué tal os habrá parecido su nuevo álbum. Yo tirando hate, no es hate, es que soy un poco altas expectativas con las canciones, entonces soy un poco dura con esto. Pero bueno, IVE siempre IVE, es de mis grupos favoritos, siempre la disfruto y siempre espero, me guste o no después, siempre espero con muchas ansias su comeback. Por cierto, esta canción Black Hole es mucho mejor que Ben Ben, que, o sea, es que no me gusta. O sea, es que es una canción que no me gusta. O sea, Kitsch, por ejemplo, hablaban sobre comparación con la era de I.M en cuanto a todo, porque I.M fue el single de su primer álbum y este es segundo álbum completo. Hicieron también como Kitsch con Ben Ben y después I.M con Black Hole. En todo es peor, realmente. O sea, Kitsch es mejor que Ben Ben, I.M es mejor que Black Hole y como álbum, bueno, sabría que... Es que no me acuerdo ahora de las canciones del disco de ese primer disco, pero en fin, habría que pensarlo un poco más. Pero bueno, tendremos que vivir más veces el disco, a ver qué tal, y bueno, disfrutarlo, lo que nos habéis oído, porque tenemos 12 canciones nuevas, que normalmente cuando salen los mini álbums, pues se saca un poco corto, entonces un álbum entero es como que más completo para nosotros. O sea que... Okay. Gracias por verme y nos vemos la próxima vez. Adiós. Bueno, pues vamos a empezar con este tier list de todas las canciones de la discografía de IVE. Hoy ha sido su nuevo lanzamiento de su nuevo álbum, cuando ya salió una canción la semana pasada que se llama Ben Ben y hoy ha salido el disco entero. No va a entrar en este tier list porque todavía no... Necesito oír más veces las nuevas canciones para ver dónde pueden encajar, porque con una primera oída yo no sé si me gusta algo mucho, ¿no? Entro como un poco en shock. Entonces vamos a hacer un repaso un poco de todo lo que es IVE, uno de mis grupos favoritos de K-pop, hay que decir. Las sigo mucho, me gustan mucho, incluso he ido a sus conciertos ya un par de veces. Entonces, como celebración de su nuevo lanzamiento, de este nuevo álbum, vamos a hacer un poco un repaso de sus álbumes anteriores y ver cuál es la conclusión, pues, de esta nueva IVE, de este nuevo disco, ¿no? Sencillo, vamos a poner niveles S, A, B, C, D y sus canciones, por supuesto, sus title tracks, sus canciones principales, pero también las canciones secundarias de los discos también. Empezamos cuando IVE debutó con Eleven. Personalmente, también hay que decir que yo ya sabía de IVE, porque bueno, la gente que esté mucho en el mundo del K-pop, sabíamos que las miembros Yujin y Wonyeon venían de IZ*ONE, que es un grupo que debutó por un programa de supervivencia de Enmet que se llama Produce 48, creo que fue este grupo, y estuvieron en actividades 1 año, 2 años, y después todas las miembros se separaron y 2 de esas miembros que ganaron en Produce 48 fueron Wonyeon y Yujin, que de hecho fueron de las miembros más famosas en el grupo. Cuando se separaron volvieron a su agencia Starship y poco después debutó IVE con las demás miembros. Entonces, bueno, no era un grupo completamente desconocido porque sobre todo Wonyeon es como muy, muy, muy famosa. Entonces mucha gente esperaba su debut, aunque no era un grupo de una empresa top, en este caso Starship, ¿no? Entonces ya conocíamos un poquito cómo iba a ser este grupo. No sabíamos mucho el concepto que iban a hacer y el tipo de música, pero bueno, en ese momento pues debutó IVE con Wonyeon y Yujin y las demás miembros. Y su canción debut fue Eleven. Desde el principio, la verdad es que desde el principio IVE ha tenido bastante fama. Ya desde Eleven ganaron muchos trofeos, muchos programas, y es una canción que gustó muchísimo a la gente, pero a mí personalmente no tanto.
la verdad es que fue... Yo esperaba mucho el debut de IVE por estas miembros y porque ya se veía que iban a llevar un concepto más... ¿Cómo digo yo? Más elegante... Sí, un concepto pop elegante, fantasía, que a mí me gusta mucho. Entonces esperaba el debut, pero Eleven no fue lo que yo me esperaba. Tenía unos tintes... A la gente le gustó mucho porque Eleven tenía unos tintes medio... ¿Cómo se diría yo? Árabes, no sé cómo digo, árabes egipcios, como sí, con alguna música típica árabe, que se podría decir, pero como algo elegante, ¿no? No, no es una canción que esté mal, pero para mí fue un debut un tanto descafeinado. Que hemos comparado con sus siguientes comebacks que fueron para mí, bueno, en fin, no spoiler. Pero Eleven no fue lo que yo me esperaba, no fue un shock tan grande, al contrario que mucha gente mucha gente se enamoró de IVE con Eleven directamente, y para mucha gente es de sus canciones favoritas y de sus mejores canciones. No está mal, no es su peor title track, también hay que decirlo, creo que no es su peor title track, pero no fue el debut que yo me esperaba y no me enamoré, no me enamoré de IVE por Eleven, personalmente. Y después Take It, es que no... hay algunas side track de IVE que me gustan muchísimo, pero normalmente no soy muy fan de las side tracks porque normalmente me obsesiono mucho con las title track. Entonces, normalmente hay muchos discos que ni me acuerdo de la side track, y en este caso es Take It. He escuchado todas las canciones de IVE en su momento, pero claro, esto es el debut hace 4-5 años y desde entonces no he vuelto a escuchar Take It, no me acuerdo de esta canción. Entonces, ni buena ni mala, es que no me acuerdo, la escuché una vez y pues si no me gustó en ese momento ya no la voy a escuchar más. Su siguiente comeback fue un tiempo después con su canción principal, Love Dive, y otra vez no fue un mini álbum, sino fue como un title track con un side track como Eleven, que en este caso su side track fue Royal. Voy a empezar por Royal primero. Lo pongo en C porque tampoco me gusta especialmente, pero sí que me acuerdo de esta canción. O sea, si ahora dices Royal, me acuerdo de la canción, me acuerdo del ritmo. Y de hecho, bueno, es que IVE ha cantado esta canción, no muchas veces, pero más veces que Take It, por ejemplo. Entonces sí que me acuerdo. No es una canción que yo tenga, no sé, en mi playlist normalmente, pero bueno, es una canción que no está mal. No está mal. Y Love Dive, el famoso Love Dive, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Para mucha gente Love Dive fue la consolidación directa de IVE, así como Eleven ya fue algo grande, pero bueno, todo el mundo sabe además que IVE con Love Dive ganó un Daesan, que llaman allá en Corea, un gran premio, porque fue considerada en ese año la canción del año. Todo el mundo se enamoró de esta canción, la temática de la canción, el vídeo, el dance break que tiene la canción, y yo no soy contraria a eso. Me encanta. Love Dive es de mis canciones favoritas incluso ahora, porque bueno, Love Dive es de sus primeras canciones, fue su primer comeback, entonces han pasado ya igual seguro más de 3 años de Love Dive. Sigue siendo de mis canciones favoritas, es muy el estilo de... el estilo de IVE que yo esperaba, sí, ves, el videoclip, es que me encanta, el Dance Break es súper bonito, súper mi estilo, y me encanta, sigue siendo una de mis canciones favoritas, y en ese momento entiendo todo lo que ganó y toda la fama que tuvo esta canción, porque impresionante. Es de las... no es mi canción favorita de IVE, pero cerca. Creo que es como una mítica. Yo tengo una opinión de IVE, y es que tiene como una trilogy, una trilogía de canciones top, ¿no? Y en esa trilogía Love Dive es una. Ahora veremos las otras dos. Su siguiente comeback fue igual que Love Dive y Eleven, con Afterlife, en el mismo sistema. Otra vez, empezando por el side track, más Satisfaction, pues un poco como Royal, la verdad. Si oigo esta canción me acuerdo
My Satisfaction. Sé, me acuerdo, pero bueno, no es. En fin, nada especial. Por lo menos me acuerdo de la canción. ¿Ok? Y aquí viene Afterlike. Bueno, Afterlike es. A ver, porque yo lo que quiero hacer es esto. Porque quiero hacer como un orden también dentro de la categoría. Aquí en el C voy a poner Royal delante de My Satisfaction, porque me gusta más Royal. Y aquí he dicho de esta trilogía, la segunda canción de esta trilogía es Afterlike. Sí, y a mí personalmente me gusta más Afterlike que Love Dive. Porque simplemente, bueno, quien sepa esta canción tiene como un sonido más fiesta, más disco, pero un disco que recuerda un poco a años antiguos, porque de hecho si veis la parte instrumental de esa canción, os sonará a otra canción de una cantante muy famosa. Y yo cuando escuché esta canción, en plan, ¿por qué esta música me suena? ¿Bien? Y ya entré en obsesión. Entré en obsesión con esta canción. Después el videoclip está lleno de luces, fuegos artificiales, fiesta, brillantes. Bueno, es que me encanta, me encanta. Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez esta... Bueno, oí la canción a la par que vi el videoclip y yo... ¡Oh! Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. Desde ese momento pensé, es la mejor canción que voy a escuchar en mucho tiempo. Y me equivoqué, de hecho, me equivoqué, después lo explicaré por qué, pero Afterlike es legendario. Es que es legendario. O sea, es una canción que no pasa de moda. Yo la escucho y la escucho y la escucho, al igual que Love Dive, pero personalmente a mí me gusta más Afterlife. Creo que es, o sea, buenísima. Después, Queen of Hearts, no sé. No sé ni qué canción es esta. O sea, de hecho, yo lo que pensaba es que después del comeback de Afterlife venía directamente su primer álbum completo, que era Ive. No sabía que tuviera una canción que se llama Queen of Hearts. O sea que bueno, pas. Después vino su primer álbum completo y antes de esto sacaron una canción previa al álbum que fue Kitsch. Muy amada, muy querida, muy pegadiza y que a mí me gustó bastante. No está claro la cosa aquí. No tengo claro. Para mí hay mucha gente que Kitsch les gusta al nivel de canciones principales como Afterlife, Love Dive o I Am del mismo disco, pero para mí es un nivel inferior. Sí. No sé si aquí o aquí o aquí. No lo tengo claro. Pero para mí, claramente, Kitsch no está... Para mí, claramente no está al nivel de Afterlife y Love Dive. No lo está. Mucha gente le encanta esta canción. A mí también me encanta. O sea, me gusta muchísimo y la sigo escuchando, pero no está al nivel de Afterlife y Love Dive. Pero fue para mí muy buena intro de su primer álbum completo. Creo que es una muy buena canción, Kitsch. Yo la disfruté, pero... O sea, me encuentro como un poco repetida de Kitsch. O sea, repiten la palabra Kitsch muchas veces en la canción. De hecho, hay como una broma viral de... ¿Sabéis cuántas veces se repite la palabra Kitsch en la canción Kitsch de Ive? Y creo que eran... Bueno, es que no sé, un montón de veces. Entonces, bueno, pero es muy buena. Y después ya vinimos con su primer álbum completo. Spoiler, mi favorito. Vamos a empezar por el final del álbum. Para llegar a la... Bueno, aquí Blue Blood está la primera, pero bueno, el single principal fue I Am. Entonces vamos a dejarlo para el final. Y empezar desde arriba. Shine With Me. Bueno. Es a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo explico yo esto? Acabo de decir que a mí como que las canciones no principales no soy muy fan, y es verdad, pero es que esta canción es preciosa. No puedo. Hay que decir también que yo soy muy débil a las baladas. Claro,
yo oigo una balada y ya esto, pero no todas las baladas son igual de bonitas, eso también es verdad. Shine With Me me llegó. Además, yo he escuchado esta balada también en concierto y es que es preciosa. Es que es preciosa, es preciosa. Mucha gente pensará que estoy como loca al ponerlo, porque realmente yo podría poner aquí Shine With Me como en nivel A y creo que también sería correcto, pero es que no sé, poner Shine With Me al nivel de Afterlife y Love Dive es un poco, en fin, sí, pero la última, he puesto como la tercera, como la que menos me gusta, pero es una canción que me encanta. Es que me encanta. Me encanta esta canción. Y después aquí ya venimos a canciones que ni me acuerdo. Por hacerlo rápido. Cherries, no me acuerdo. Next Page, no me acuerdo. Not Your Girl, no me acuerdo. Hypnosis, no me acuerdo. Mine, no me acuerdo. Heroine, no me acuerdo. Lips, tampoco me acuerdo. Hasta aquí. A ver, es que para gustarme un álbum completamente, pues tiene que ser de un gran nivel. Y todas estas canciones no están mal. Ahora no me acuerdo, pero seguramente en su momento cuando las oí no están mal. Pero bueno, es que creo que hay demasiado nivel, cambio de nivel, diferencia de nivel entre aquí en este disco, entre la canción principal y todas las demás. Creo que hay demasiado nivel, cambio de nivel. Antes de I Am, Blue Blood. Me encanta esta canción. O sea, creo que Blue Blood representa completamente lo que es IVE. O sea, esta canción está escrita para IVE. O sea, el concepto de IVE es como muy sofisticado, en plan muy elegante, como muy de la realeza, ¿no? Eso quería decir yo, esto de la realeza, ¿no? Y Blue Blood, como quien no sepa, significa sangre azul, y que decimos que la sangre azul es la gente que no tiene sangre azul, pero que digamos que la gente de la realeza tiene sangre azul, que tiene sangre diferente a los demás porque son de la realeza, ¿no? Entonces, hablando como que IVE tiene sangre azul porque es un grupo muy de este estilo, ¿no? Además, además del título, es que el ritmo de la canción y la canción es muy eso, o sea, te imaginas ese estilo real, sofisticado, ¿no? Entonces, me encanta esta canción, me encanta. Y no tengo palabras ni tiempo suficiente para describir lo que es I Am. Bueno, a ver, aquí, directamente. O sea, y de hecho es que, a ver, porque no hay otra categoría. Porque no hay otra categoría, pero si más arriba de la S hay otra categoría, yo pongo I Am ahí arriba. Y si arriba de la otra arriba de categoría había otra categoría, ahí, o sea, la categoría más alta que te puedas imaginar, pues yo ahí pondría I Am. De hecho, he dicho que a mí Love Dive y Afterlife me gustan muchísimo. Bueno, pues entre Afterlife y I Am hay como 7 siglos de diferencia. Ese es mi sentimiento con I Am. Es que no... ¿Cómo explico lo del I Am? Es que no es mi canción favorita de IVE. Es que es mi canción favorita de K-pop. O sea, veremos con los tiempos y cambiarán y saldrán canciones nuevas y hay muchas canciones que me gustan, pero yo que sigo muchísimos grupos de K-pop, es que I Am no es mi canción favorita de IVE. Es que es mi canción favorita. A secas. O sea, solo. Es que fue un shock esta canción. Aparte del concepto en plan avión, bueno, las chicas de IVE con trajes y corbatas, bueno, Dios mío, fantasía. Y después la técnica vocal de esta canción, vocalmente, y no sé, es que yo no sé cómo explicarlo. I Am y yo tenemos una relación de amor, no de amor odio, sino de amor profundo. Relación forever, o sea, no hay nada que nos separe. Entonces, es que esta canción lo es todo para mí. Todo, es que lo es todo, no solo de IVE, de todo. O sea, esta canción está siempre en mi top 1 de playlist, la escucho todos los días, es que en todos los sitios. O sea, es que creo que nadie ha hecho una canción tan buena como esta en la historia del K-pop, para mí. O sea, es que no tiene
no tiene rival. O sea, es que ya puede sacar IVE 40 canciones, es que sé que no van a estar a este nivel. O sea, ya está. Entonces no hay nada. Entonces, cuando veamos las siguientes canciones, IM intentar pensar que no está ahí, porque ninguna canción va a estar por delante de IM. Entonces, da igual. ¿Qué? Después vinieron unos singles que sacaron, creo que Wave es un single japonés. No soy... Dios mío, me he equivocado. No soy fan de cuando los grupos coreanos sacan singles japoneses. No me gusta. Creo que el K-pop está hecho para coreanos y el J-pop para los japoneses. Entonces no me gusta. I Want... ¡Ay, bueno! Sí, I Want. Esta canción, IVE sacó esta canción con una colaboración con Pepsi, creo. Sí, una colaboración con Pepsi y una canción y sacaron un videoclip para promocionar Pepsi. Bueno, quitando de que no tiene más que una colaboración y tal, y que en el videoclip solo sale Pepsi, más Pepsi, a mí la canción me gusta mucho. O sea, yo la escuché y es como la típica canción animada, no fiesta, pero joder, muy divertida, fácil de escuchar, no sé, me gustó mucho esta canción. Iba a poner delante de Eleven, pero yo creo que no, es simplemente una canción divertida. Y Eleven creo que por lo menos tiene un poquito más de trabajo y profundidad en la canción. Pero muy bien. O sea, ¿sabes? Es la típica, o sea, otra cosa es que no soy fan es cuando los artistas sacan una canción para colaborar con alguna marca. Suelen ser, lo siento mucho, pero suelen ser horribles. Porque no hay nada ahí. Pues esta canción me gustó mucho. Mucho. Either Way. Either way I go. Me gusta más que Eleven. Vamos a ver aquí. Sí, no está claro. Fue otro single. Bueno, otra canción dentro del siguiente álbum, pero que sacaron videoclip. Sacaron 3 videoclips en esta era, que fueron Either Way, Off the Record y Body. Y bueno, Either Way es como la canción balada de este disco. Una canción bonita. El videoclip es bastante bonito. O sea, no es una balada tal cual. O sea, Shine With Me es mucho más balada que Either Way. Pero me gustó mucho. Fue gratamente satisfactorio. Es que una bonita canción. Una bonita canción, bastante bonita, sí. Y Off the Record, parecido. La verdad es que bastante parecido. No sé si yo... This night conversation. No. Creo que me gusta más Off the Record que Either Way. Bastante parecidas las dos. Pero bueno, creo que Off the Record tiene un sonido un poquito más rápido, más ligero, más divertido a escuchar sin ser una canción fuerte o pop. No es así, pero es bastante más esto de escuchar. Y Either Way pues es más balada, un poquito más triste, ¿no? Entonces creo que más alegre, más fina de escuchar Off the Record. Entonces creo que me gustó un poquito más que Either Way. Y después, a ver, los side track de este álbum, bueno, pues es que no tengo ni idea. Y Holy Moly a mí no me gustó. Sé esta canción y no me gustó. Body. Fue altamente una decepción. Hay que pensar que este disco es al siguiente de IVE. O sea, Body es el siguiente single principal después de I Am. Claro, a ver. Yo entiendo que cuando haces la perfección solo puedes ir a peor. Porque no hay algo más arriba que la perfección. Entonces, estaba clarísimo que este nuevo single iba a ser peor que I Am, porque no hay algo mejor. Pero fue altamente peor
de lo que me imaginaba. O sea, yo me imaginaba que el siguiente single I Am pues podría ser otro Kitsch, otro Love Dive, algo así, pero es que Body, o sea, ahora ha pasado bastante tiempo y yo escucho Body y no es tan mala, la puedo escuchar, pero en el momento que salió yo entré en shock. No me gustó nada. O sea, primeramente, no sé en qué momento pasas de un concepto como la Love Dive o I Am, en lo que digo que IVE tiene un concepto sofisticado de realeza, a una canción que se llama Buddy. Y en lo que en el videoclip salen como conejos animales y las chicas de IVE han perdido ese concepto de sofisticadez para ser como las bad girls. O sea, qué horror. Dios mío. Y después el ritmo de la canción, es que no tiene ritmo, es estas típicas canciones que yo odio, en el que no explotan nunca. No explotan, no hay nada, porque todo el rato tiene el mismo ritmo constante, o sea, es horrible. Ya digo que ahora creo que ese odio ya terminó y puedo escuchar la canción más o menos bien, pero... O sea... Yo he dicho que Royal es una canción más o menos bien y ahora estoy diciendo como que odio Body. ¿Y por qué he puesto Body delante de Royal? Es porque si en ese momento cuando yo reacciono a Body, en ese momento yo le hubiera puesto la última de todas. Pero es verdad que ha pasado tiempo y me he reconciliado un poquito con la canción. Pero es que en ese momento fue horrible. O sea, yo creo que es que no sé en qué momento decidieron que era buena idea sacar Body después de I Am. Es que no sé, ¿sabes qué fue? Fue una decepción. Una decepción y yo esta era de IVE fue horrible. O sea, no la seguí, fue horrible, horrible, horrible. Pensé, es que en ese momento pensé, IVE ha muerto. Menos mal que no es así, porque después de Body han venido singles mucho mejores. Pero horrible. O sea, un trauma grandísimo. All Night. Pues... Cuidado, ¿eh? No, aquí. Me encanta. O sea, bueno, me encanta. O sea, una canción divertida, bailable, muy catchy en sonido. Me gustó. Me gustó bastante. Estas canciones que saca IVE tipo... Más disco. Bueno, más... no, disco no, como diría. Más... Música electrónica, más fiesta. Yo estoy de acuerdo. Y además creo que All Night es como la upgrade de I Want. Es que fue así y me gustó bastante. La disfruté. Will, no sé qué es esto. IVE, no sé qué es esto. A ver, después, el año siguiente a Body llegó su siguiente disco. Más con una influencia de la cultura coreana, porque se ve que en el videoclip principal ellas van con un hanbok, que es la ropa típica coreana, pero con un hanbok moderno. Entonces, bueno, fue no sé, un concepto de disco de típica coreano que fue un poquito raro para mí, porque tampoco tiene este concepto normalmente. Fue una era un poco rara para mí. Es que yo venía creo que del trauma de Body, entonces, no sé, entré en shock. Entonces, desde las side tracks, Reset, no sé, no me acuerdo, Wow tampoco, Ice Queen, sí que me acuerdo, pero no me gusta. Y Blue Heart tampoco. Y sus dos singles principales que fueron Heya y Ascendió. Me gustan los dos singles bastante, creo que fueron acertados. Imposible al nivel de I Am, o ni siquiera ni Afterlife ni Love Dive. O sea, ya he dicho que mi trilogía de IVE son Afterlife, Love Dive y I Am. Esa es la trilogía sagrada. Pero bueno, fueron dos canciones que disfruté bastante. Me gustaron, no fue una cosa espectacular, pero las disfruté bastante. Ay Dios, pero ¿por qué sale esto? Le doy a las notas. No. Heya. Sí. Sí. Y Ascendió, pues yo creo que al lado. No. Heya me gusta más. Sí.
Sí, sí, sí. En fin, creo que bastante mi estilo, ¿no? Creo que las canciones, como que digo, que son como súper, súper famosas y míticas, están en la categoría S y después están en la A como singles que están bastante bien, pero que no fueron como un shock para mí, ¿no? Y Hey Ya y Ascendió, la verdad es que las dos canciones las disfruté bastante. Bastante, la verdad es que las disfruté bastante y las escucho bastante, pero bueno, si yo pienso en IVE, es que mi problema es que si yo pienso en IVE, no pienso en ninguna de estas dos canciones. Y además, bueno, pues fuera una era rara también. No. Creo que no era el color de IVE estas dos canciones. Tampoco. De hecho, creo que Asencio es, es más IVE que Gea, pero bueno. Fue una era mejor que Buddy. Es que cualquier cosa es mejor que Buddy. Pero. En fin. Summer Festa. Bueno, pues tal cual que dije esto de I Want, porque Summer Festa es como el siguiente single que hicieron otra vez para promocionar Pepsi, porque IVE debe tener un contrato de publicidad con Pepsi, ¿no? Y creo que sí, creo que fue esto, de que sacaron Summer Festa al año siguiente de I Want para una nueva canción con Pepsi. Bueno, pues al igual que digo que I Want la disfruté y la escuché bastante, no. Summer Festa no. No. Es del mismo estilo de esto, pero yo la escuché y no me gustó. Entonces, nada. Crash, creo que fue otro single. Dios mío, estoy harta. Creo que fue otro single japonés fuera. Tampoco me gustó. Es que no, creo que un artista coreano haciendo canción japonés no funciona. Supernova Love. Pues. Joder, pues más o menos. No está claro el orden. Pero aquí. Yo creo que he hecho aquí como una categoría en el B, que es como Eleven y canciones fiesta. ¿Por qué otra cosa? Bueno, pues más o menos esto. Diría que hay como. Es una historia como por niveles, ¿no? Empezó por I Want, siguió por All Night y acabó en Supernova Love. O sea, me parece que las tres son de la misma familia, muy parecidas, y que las tres me gustaron bastante. O sea, yo leí mucha gente criticando Supernova Love, que no le gustó. A mí me gustó bastante. Bastante, la verdad. ¡Ay! Rebel Heart. ¡Ay! ¡Qué grande! A ver, Rebel Heart es semidios. No. Afterlife. Vamos a ver. Voy a ponerlo después de ayer. Pero simplemente por actualidad. Que mi problema es. Bueno, yo creo que lo más normal es que cada cuanto más antigua es una canción, más pierdes esa canción, ¿no? Y al final te agarras más a lo actual. Yo pongo aquí Rebel Heart simplemente no porque me gusten más que Afterlife o Love Dive, es simplemente porque yo Love Dive y Afterlife ya las exprimí a tope. Creo que las he escuchado 300.000.055.000 veces. ¿Entiendes? En cambio, Rebel Heart, a ver, Rebel Heart ya tiene más de un año, porque se estrenó en el 2025, pero comparado con Afterlife y Love Dive, pues Rebel Heart es una canción actual. Entonces, no he exprimido al mismo nivel Afterlife y Love Dive que Rebel Heart. Entonces, siento que sigo en mi momento de escuchar esta canción, mucho más que Afterlife y Love Dive. Entonces, por eso la pongo delante, creo que es más actual y la siento todavía más pegada a mí. Fue su single antes de su nuevo disco, que es I've Empathy. Fue como un pre-single de Actitud y no sé, creo que como he dicho, creo que IVE tocó techo con I.M. Creo que es imposible que saque otra cosa como I.M. Y creo que tocó fondo en este momento con Buddy. Entonces, después de Buddy hicieron Heya, que fue como un sí, pero no. O sea, como quiero y no puedo. ¿Entiendes? Entonces yo estaba en un momento con IVE en plan sí, pero no. Y después vino Rebel Heart y yo volvió. Y cuando oí Rebel Heart, entonces pensé, han vuelto.
O sea, Rebel Heart es todo. Es todo. No es I.M porque I.M es Dios y Dios solo hay uno. Pero Rebel Heart es todo lo que necesitábamos en esta vida. Mucha gente dice que Rebel Heart es la canción del 2025. Lo es. Lo es. Es una gran canción. El videoclip es precioso. El sonido de la canción es preciosa. Es preciosa. Es preciosa. Me encanta, me encanta. Me motivó muchísimo cada vez que escucho esta canción. Cuando es de Love me, hate me. Es espectacular. Creo que Rebel Heart fue la vuelta, el comeback. O sea, para mí después de I.M, Bari o Heya fueron como estar en hiatus para mí. Y Rebel Heart fue como, sí, no murieron. El concepto no murió. Ay, no murió. Espectacular, creo que, bueno, no solo yo, creo que esta canción recibió mucho amor y no me extraño, o sea, es espectacular. Fue mi canción favorita del año pasado, no digo de IVE, digo en general. Rebel Heart fue mi canción favorita de todo el año pasado, es espectacular, me encantó y no sé, gracias por sacar esta canción. Gracias por sacar, porque hasta el día de hoy la amo. Es de mis canciones favoritas. No de IVE, sino en general de mis canciones favoritas. Siento como con las canciones de IVE, como que o las amo a muerte o las odio a muerte. No sé, en fin. Y después de este single, sacaron el álbum entero. Con canciones. A ver, Flu, no. Ay, Dios mío, no puedo. Flu, no. You wanna cry in the summer. Me gusta esta canción. Sí, me gusta más. Me gusta mucho esta canción porque por segunda vez después de Afterlife, IVE sacó como una canción que se parece a un ritmo de una canción del pasado. En este caso es You wanna cry with somebody. Y después es la de I wanna dance with somebody. Esta canción antigua. Y ellas la cambiaron como a una versión más lenta, más balada, pero con este mismo estilo. Y tú oyes You Wanna Cry y te recuerda a esta canción también como Afterlife. Y me pareció una canción preciosa y me gustó bastante. Thank You. No. Thank You no. Actitud, vamos a dejar el último. Y TKO, la verdad es que me gustó bastante. Cause I'm a TKO. Aquí, en A. Sí. Fue una canción que IVE sacó especialmente la coreografía para su World Tour y yo lo vi. En vivo y la coreografía me gustó muchísimo. Que Carl hizo la coreografía de esta canción. Y me gustó muchísimo y el ritmo también me gustó muchísimo. La verdad es que disfruté bastante. Me gustó mucho. Para ser un side track, la verdad es que me gustó mucho. Y Attitude, vamos a ver. No, sí. No. Love Type, no. Es un S, porque me parece que es un gran single. No me convenció la primera vez que lo escuché. Claro, yo lo pongo aquí en este orden, porque, bueno, pues no hablamos de I.M, porque eso está en otro mundo. Pero la diferencia con estas tres es que yo cuando escuché por primera vez Love Dive, Afterlife y Rebel Heart me enamoré al instante. No pasó esto con Attitude. Yo cuando escuché la primera vez esta canción fue un poco raro, porque la canción tiene como muchos como muchos altos de Liz en la canción, muchos altos, y a mí eso no me convenció al principio. No me atrapé con la canción completamente. Además, el estilo del videoclip es más oscuro, más oficinista, como que ellas están con una oficina. No era tan colorido, con tantos brillos, que a mí me encanta. O sea, claro, es que tú ves Love Dive y ves Attitude, en fin. El videoclip, pues bueno, ha habido un downgrade clarísimo. Entonces, esto, no me enamoré a primera vista de Attitude. ¿Qué pasa? Que después de escucharla, y claro, y además había otro problema, y es que Attitude era la canción principal de este álbum, en lo que Rebel Heart no era la canción principal del álbum, era
pre-single antes del álbum y se supone que la canción principal era Attitude. A ver, claro. Yo creo que yo y todo el mundo está de acuerdo que Rebel Heart es bastante mejor canción que Attitude. Entonces, claro, sacar como pre-single Rebel Heart y como single principal Attitude, me parece que se equivocaron. Me parece que era justo lo contrario. Que Attitude podría haber sido un pre-single y Rebel Heart el single principal. Claro, sacaron primero Rebel Heart, solo Rebel Heart, una cosa espectacular. Entonces, claro, tú escuchas Rebel Heart y tus expectativas para el álbum, para la canción principal del álbum sobre todo, suben muchísimo. Claro, escuchas Attitude y tú... Claro, que es como, o mi opinión es, no es una mala canción, está bien, pero claro, acabas de sacar Rebel Heart. O sea, ¿entiendes? ¿No? O sea, es otra vez como sacas I Am y la siguiente canción I Am es Buddy. Es que, claro, quiero decir. Entonces, fue un poco shock. Yo estaba enamoradísima de Rebel Heart y fue un poco bajón, Attitude. Y ahora con el tiempo, pues eso, he vuelto a hacer un poquito las paces y la verdad es que la pongo en ese porque realmente ahora es una canción que disfruto muchísimo. Me gusta mucho. O sea, me gusta mucho Attitude, pero creo que no está al nivel de Love Dive, Afterlife o Rebel Heart. Es que no voy a nombrar I Am. Entonces, he hecho las paces y la disfruto mucho, pero bueno, no... Al principio no... No amor fue. Y, bueno, siguientes singles japoneses creo que son Dare Me, tampoco, que it's gonna be alright, eso me acuerdo, pero no, es que no. Y aquí es el último álbum que sale es su último álbum, o sea, aquí no salen las últimas canciones, que no van a entrar porque yo no las he oído. Pero aquí vemos a su último álbum. Bueno, ¿cómo explicar esto? Midnight Kiss, no. Beat, no. Kocha, no. Dear My Feeling, no. Wyber, no. COXX. Es que... Fue otra decepción. Es que otra decepción. O sea, es que lo volvió a hacer. No entiendo cómo IVE puede pasar de sacar I Am a Buddy y después, segunda parte, segunda temporada, sacar Rebel Heart y después sacar COXX. Es que no... Yo no lo he puesto tan abajo como Buddy. Es que Buddy fue un shock. Muy grande todo. No puedo. Pero lo he puesto en el B, pero es que realmente no me gusta nada esta canción. No, y no es como que la odie, la puedo escuchar. No es como, ¡buah! ¡Qué cosa más horrible! Pero es que no entiendo la canción. O sea, no entiendo que tú saques Rebel Heart con una canción tan... Es que además con tanto sentimiento, con tanto poder, el videoclip. Y de repente saques COXX, que no sé ni lo que es eso. Además es una canción súper corta, un ritmo demasiado desordenado, me parece completamente. Fue otra decepción, completamente. No, dije no. Y yo, para hacer este comeback, no lo hagas. O sea, otra vez, no fue tan grande como el cambio de I Am a Buddy, pero es que otra vez, Rebel Heart y COXX. No. Además, es un álbum que no disfruté. No. Beats, por ejemplo, sé esta canción, la he oído, no entiendo esta canción, me parece horrible. Koja, que en su nuevo World Tour, IVE ha abierto el tour con Koja. No me gustan estos conceptos fuertes para IVE. O sea, tú puedes utilizar esta canción, Les Seraphim, ITZY, no sé, otro tipo de grupo, pero IVE no, por favor. Es que no. No conecté nada con este disco. Hay otras canciones, por ejemplo,
El disco de Empathy, quitando Rebel Heart y Actitude, el disco de Empathy me gustó bastante más. Chiquillo me gusta mucho. You Wanna Cry me gustó muchísimo. Incluso Flu y Thank You no me gustan, pero me acuerdo, las he oído. Pero es que este disco de Secret es horrible. Me parece que no tiene nivel. No tiene nivel. Y su single principal no. Y pues eso. Conclusión. Las side tracks para mí no existen normalmente. Y después, pues la verdad es que estoy bastante contenta. Bueno, es que no sé si Shine With Me, no sé si la debería de bajar aquí o aquí, yo creo aquí o aquí, no sé, me parece que sí, yo creo que aquí no debe estar, creo que aquí tienen que estar los singles, y la verdad es que bastante bien. Creo que mis singles favoritos son Attitude, Love Dive, Afterlife y Rebel Heart, y después pues en otro universo más allá de 40 vidas está I Am, y esa es mi opinión de IVE. Este nuevo comeback, vamos a ver, porque vimos Bang Bang, que sacó como single. No me gusta nada. No me gusta. Fue otra decepción. No me gusta. Y esta canción principal nueva no la he escuchado. Mucha gente dice que tiene unos vocals muy fuertes. Dicen que es como la nueva I Am. Muy pretencioso decir eso, en mi opinión. Vamos a ver. Pero ya empezamos mal porque la canción de Bang Bang no me gustó. No me gustó mucho. Pero bueno, esa es mi opinión de IVE. Es un nuevo comeback para celebrarlo. Y bueno, también van a empezar a su nuevo World Tour. Bueno, hicieron ya unos conciertos en Corea, pero van a hacer ahora como el World Tour, veremos. Y seguiremos teniendo IVE para rato, como es música. Entonces veremos qué nos traen este grupo de chicas.